Quería presentarle a la compañera Dionela Guidi, que es una compañera trabajadora no docente de la Universidad Nacional de Lanús. Es una compañera que es parte del sindicato de base, que es vocal de su sindicato y es revisora de cuentas de FATUN, que nos va a hablar sobre la historia del movimiento obrero y nos va a dejar algunos disparadores para que mañana recuperemos nuevamente en las comisiones. Así que le damos una calurosa bienvenida a Dionela. Y le entregamos el micrófono. Compañeros, compañeras, buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a empezar. Primero que nada quería agradecer a Facu por haberme invitado, por haberme permitido compartir estas palabras con todos ustedes. La idea de esta charla que vamos a tener es un poco retomar lo que venimos trabajando con algunos de los compañeros que hoy están presentes en la diplomatura que estamos llevando a cabo en el CETUN. Un espacio de discusión y de análisis muy lindo que venimos llevando adelante desde hace casi un año, ya estamos terminando la diplomatura. Y un poco pensando y tratando lo que venía trabajando el compañero Walter, el compañero Facu en la apertura de este encuentro, de este congreso, que es la necesidad de que esto se replique. Un poco lo que venimos desarrollando en la diplomatura es eso, es la idea de formarnos y de transmitir a los compañeros y a los compañeras de nuestros gremios de base lo que nosotros sabemos, lo que nosotros aprendimos, las discusiones que venimos llevando adelante. El saber tiene que socializarse, se tiene que construir en conjunto, y creo que estos espacios que nos damos para encontrarnos entre compañeros que quizás nos separan montones de kilómetros, pero nos une una misma identidad. Por eso es necesario que nos demos estos espacios de discusión, de formación, de pensar algunos debates, algunas líneas, y después llevarlos cada uno a nuestros gremios de base. Así que pensé en dividir este encuentro en historia del movimiento obrero, pero como sabemos que la historia convive permanentemente con nosotros, vamos a cerrar con algunas líneas de discusión que sería muy bueno que las retomemos después en el plenario de comisiones. Así que bueno, la idea era dividir la historia del movimiento obrero en 4 etapas. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Sí. La idea era dividir la historia del movimiento obrero argentino en 3 etapas. La primera, la de la conformación del movimiento obrero, que es, podemos ubicarla un poco arbitrariamente a finales del siglo XIX, cuando el Estado-Nación se comienza a conformar y la Argentina se empieza a insertar en el mercado mundial como proveedora de materias primas, hasta la década del 30. Este es un primer momento de conformación del movimiento obrero. Es una etapa muy represiva, es una etapa donde el Estado ve a los sindicatos como los primeros que se van, las primeras agremiaciones los ve como un enemigo interno. Esta idea que la vamos a retomar después a lo largo de la historia. Los trabajadores éramos el enemigo interno de esa clase oligárquica que gobernó el país en los primeros años. Después vamos a marcar un segundo momento a partir de la década del 30, la década infame, hasta la caída de Perón en el 55, el derrocamiento con bombas en la Plaza de Mayo del 55. Y este momento lo marcamos en este periodo porque va a haber un cambio muy profundo en la matriz de la economía argentina, que es la sustitución de importaciones. Esto va a abrir otra lógica que va a ser la antesala del peronismo, ¿no? Después vamos a tener un tercer momento, que es el momento de la resistencia. Es un largo periodo que se abre con el derrocamiento de nuestro general Perón, hasta la dictadura del 76, con el breve interludio del gobierno de Cámpora y del gobierno de Perón.
ese pequeño periodo fue un momento de muchísima resistencia. Ya con el golpe del 76 se abre ya directamente una etapa represiva y genocida, como todos conocemos, donde no tenemos acceso prácticamente a nuestras instituciones sindicales, salvo por algunos patriotas como Saúl Ubaldini, que en la clandestinidad reúne a compañeros y decide hacer el primer paro de la dictadura en el año 79. Hasta el regreso de la democracia, que es la última etapa que vamos a trabajar hoy, que es una etapa, si bien menos represiva, por momentos menos represiva, tiene una lógica de embestida sindical muy fuerte, salvo por el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina, que bueno, por ejemplo nosotros hemos obtenido nuestro convenio colectivo de trabajo y en ese momento, por supuesto que los gobiernos, el Estado gobernó a favor de los trabajadores. Salvo ese momento, hasta la actualidad, la democracia tiene deudas con el sindicalismo, no han sido gobiernos armoniosos, ni los de Alfonsín, ni los posteriores de Menem, mucho menos los de la Rúa, ni mucho menos el actual, que cada tanto nos quiere meter la flexibilización laboral por ahí de preco. Entonces, para retomar un poco la primera etapa, podemos decir que el vínculo entre patria, entre nación y trabajadores es un vínculo hermanado. No podemos hablar de nación si no hablamos de sus trabajadores. Lo que pasa es que este es un proceso largo que se va a terminar de constituir a finales del siglo XIX. Se va a empezar a constituir como clase obrera, si se quiere, o clase de movimiento de trabajadores moderno a finales del siglo XIX. De todas maneras, el trabajo argentino está presente desde la Revolución de Mayo, pasando por las montoneras federales, que son las que defienden el trabajo argentino, la Confederación Rosista, con la Ley de Aduanas de 1935, es una protectora del trabajo argentino. En este momento podemos ver el auge de las primeras industrias tejedoras, la caña de azúcar, de las primeras máquinas a vapor en Buenos Aires, de los cerveceros. No, el movimiento de cerveceros artesanales no es de Bullrich en Buenos Aires, sino que ya lo había pensado Rosas en aquel momento, lo protegía y lo impulsaba. Y con la caída, con el derrocamiento de la Confederación Rosista, podemos decir que se abre el triunfo de la matriz oligárquica mitrista, ¿no? Esa Argentina que quieren los oligarcas, dependiente del modelo extranjero, ¿no? Insertado de una manera dependiente, solamente sin proteger el trabajo argentino, ¿no? Derrocando, avasallando nuestras industrias, comprándole al extranjero y solamente basada en una Argentina camporil, ¿no? Agraria, donde unos pocos atados al capital extranjero se benefician, mientras en la Argentina queda el hambre y queda la desocupación. Pero bueno, este es un fenómeno complejo, porque en nuestra Constitución de 1853 lo que encontramos es un incentivo, un fomento a los trabajadores extranjeros, porque a los trabajadores para trabajar el campo, por supuesto, un incentivo a la migración extranjera, a la migración europea, porque los trabajadores de acá no sabíamos, éramos vagos, para esa concepción del mundo había que fomentar, ser patria era poblarla de europeos, porque lo de acá no servía. Y esto modificó profundamente la sociedad argentina. La modificó profundamente porque de 3 millones que éramos a principios del siglo XX,
1 millón eran trabajadores que venían de Europa, era de migración externa. Entonces, esto modificó profundamente lo que es la estructura social argentina, ¿no? De repente arribaron montones de familias extranjeras que venían a trabajar la patria acá, fomentados por la propia clase oligárquica que gobernaba en aquel entonces. Y por supuesto venían con sus tradiciones ideológicas a poblar la Argentina. Venían de trabajar en gremios artesanales, digamos, en oficios artesanales. Venían de fomentar sus ideologías, traían muchos de ellos el anarquismo, el socialismo. Más adelante, ya entrado el siglo XX, está en el sindicalismo, la idea de la no participación política de los trabajadores sindicalizados. Esta primera etapa de conformación, donde hay mucha presencia de trabajadores europeos, se suma con un enfrentamiento muy amplio, muy abierto con la clase gobernante de aquel entonces. Encontramos que para 1877 ya estos trabajadores radicados acá, fundamentalmente en Buenos Aires y en Rosario, que venían a trabajar como peones para las chacras o en oficios manuales, se encuentran con una profunda explotación, ni hablar a los trabajadores del interior del país, que estaban marginados prácticamente a la esclavitud, reducidos prácticamente a la esclavitud. Y para allá, desde finales del siglo XIX, podemos identificar que tenemos huelgas, que tenemos ya movimientos huelguísticos. Los primeros son la sociedad tipográfica. Los gráficos son los primeros que se agremian, los primeros en salir a la huelga y los primeros en lograr una suerte de convenio colectivo de trabajo. Si bien esto se va frustrando, si bien esta primera experiencia no sale como esperaban, no queda consolidada en el tiempo, sí anima a un montón de otros trabajadores a organizarse en esta lógica gremial. Y las mujeres tienen un papel muy importante en esta primera etapa de conformación, porque, por ejemplo, las modistas, las planchadoras, las cigarreras empiezan a conformar sus primeros gremios y empiezan también a pensar las huelgas, a pensar la huelga como una herramienta de reivindicar derechos. Empiezan con estas lógicas. Bueno, son fuertemente reprimidos. Para 1902 tenemos la ley de residencia, como hacían tanto quilombo estos laburantes europeos, estos gringos hacían tanto quilombo, los deportaban por quilomeros, los mandaban de vuelta para su patria, una ley que decía, bueno, vuélvanse. Los anarquistas incluso habían hecho una flotilla en el Río de la Plata de barcazas, de barcazas muy rudimentarias para los trabajadores que se tiraban al Río de la Plata para no ser deportados, porque sabían que en sus países de orígenes, fundamentalmente Italia y España, les esperaba el fusilamiento. Entonces los anarquistas se habían organizado y habían armado las barcacitas para rescatarlos de los que se tiraban al río y llevarlos para el Uruguay. Así que, o por ejemplo, en 1907 una huelga muy grande de inquilinos y por un aumento indiscriminado de los precios de los alquileres, donde las mujeres otra vez vuelven a ser protagonistas, resistiendo las intervenciones policiales que los querían desalojar y haciendo lío ahí, defendiendo sus derechos, reivindicando, por ejemplo, una anarquista, Juana Abuela, fue una de las cabecillas que resistía estos embates policiales. Sin embargo, aún, aunque es muy temprano para hablar de reivindicaciones de derechos, vemos que
que hay un intento en un momento en la Argentina roquista de integrar, de un intento de, por ejemplo, de entrar en diálogo con estos sectores que empezaban a organizarse en sindicatos. Y hubo una experiencia muy interesante, que es la de Violet Macé, que a pedido de Joaquín B. González, que era un diputado, hizo un recorrido por toda la Argentina para informar sobre el estado de la clase trabajadora. Es un informe muy interesante porque se grafica en la situación de esclavitud a la que estaba reducida la clase trabajadora en la Argentina. Y sobre todo es una visibilización, es una toma de conciencia del Estado de lo que estaba la gente. O sea, es echar el foco del Estado en un momento crítico y hacerse cargo de eso. Y la respuesta fue la organización en conjunto con algunos dirigentes socialistas como Manuel Ugarte, como José Ingenieros, de un código de trabajo que finalmente no se va a aprobar por la oposición oligárquica en las cámaras, pero que es muy interesante como antecedente, porque ya en este primer código de trabajo vamos a ver que se piden indemnizaciones, accidentes de trabajo, formas de contratación, régimen laboral. Entonces es muy novedoso y no es muy conocido de que ya ni bien entramos al siglo XX, entramos con algunos intentos de alguna manera, integración de las clases trabajadoras al Estado. Y también se funda algo que en ese momento pasa absolutamente desapercibido, pero que después va a ser fundamental para la posterioridad, que es la creación del Departamento Nacional de Trabajo. ¿Se acuerdan que el Departamento Nacional de Trabajo es el que va a ocupar Perón después, cuando cuando se dé el golpe del GO? ¿Recuerdan? El que después va a pasar a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión. Este departamento, que estuvo prácticamente marginado en su momento, que no se le dio demasiada bolilla, va a ser fundamental para la posterioridad. Y es un primer intento de integración de las clases trabajadoras a la vida estatal, de alguna manera. Sin embargo, vamos a llegar a la década del 30 con situaciones, con momentos muy represivos, para la clase trabajadora. Y la crisis, el derrocamiento, bueno, por ejemplo, tenemos en 1912 tenemos otro momento importante para el pueblo argentino, que es la sanción de la ley Sáenz Peña, que va a llevar a Irigoyen al poder. Acá también vamos a ver otro momento importante para la clase trabajadora, porque Irigoyen va a intentar de alguna manera cambiar la cara del Estado con respecto a los trabajadores, ¿no? Va a intentar interceder y mediar a favor de los trabajadores, sin embargo con momentos muy trágicos, para el sindicalismo argentino. Y alguno de aquellos momentos, la Semana Trágica de 1919, una huelga de los talleres Bacena termina con una masacre. El rol de Irigoyen en este momento es bastante ambiguo también. Si bien tiene a su jefe policial, que es de Lepiane, reprimiendo, también ahí está una liga de la clase alta reprimiendo a los trabajadores. Después, una vez finalizada la huelga, va a pedir que se reintegre a los compañeros que habían sido detenidos, que se escuche sus demandas gremiales. Es un momento muy complejo y muy sangriento. Y más tarde va a pasar lo mismo con la Patagonia Trágica en el 21, con aquella gran masacre que se llevó miles de vidas de compañeros que trabajaban en las haciendas gringas, en las haciendas inglesas o de las familias patricias, ¿no? Una huelga que se inicia por el rechazo de un petitorio a cuestiones muy básicas, pero muy básicas, de la sociedad de oficios de la Patagonia, termina en masacre, ¿no? Los compañeros estaban pidiendo velas para tener luz a la noche, no dormir en cajones, que no los amontonen en cuartos,
Esas eran las demandas. No trabajar en temporales de viento y lluvia en la Patagonia, los compañeros que son de la Patagonia nos lo pueden contar mejor. Estaban pidiendo cuestiones muy básicas, y el rechazo de la oligarquía y de las sociedades gringas, de las sociedades inglesas, que estaban apropiándose de nuestras haciendas del sur del país, mete miedo al gobierno de Irigoyen diciendo que era una insurrección bolchevique. Recuerden que en el 17 había triunfado la Revolución Rusa y todo a la oligarquía le sonaba a comunista, a bolchevique. Así que le metió miedo diciendo esto es una revolución zurda, y además está lleno de chilenos, porque dicen, estos fueron los chilenos que se quieren apropiar de nuestra Patagonia. Entonces rápidamente Irigoyen manda a Héctor Varela de la caballería a reprimir, y se estiman aproximadamente 1.200 muertos en el sur argentino, y los gremios por supuesto intervenidos. Para la época, pensemos, 1921, era un lugar casi desierto que modificó la demografía del lugar, 1.200 muertos. También podemos ver las huelgas de la forestal, ¿no? En el Chaco, en Santa Fe, esta sociedad inglesa y francesa que explotaba los quebrachales en nuestro litoral, también armó un estado paralelo y reprimió salvajemente las huelgas de este periodo, ¿no? Fundamentalmente la del 21 también. Así que cuando los militares derroquen a Irigoyen, el gobierno de los militares al mando de Uriburu derroquen a Irigoyen en la década del 30, nos vamos a encontrar con un mundo en transición, donde ya el modelo pastoril había entrado en crisis. Nos vamos a encontrar con unas primeras intenciones industrialistas, porque el mundo ya estaba cerrado, no compraba, entonces teníamos que comenzar nosotros a producir nuestros propios insumos y a generar y a incentivar nuestra industria de alguna manera. En el medio de dictaduras militares, de fraude, lo que se conoció como la década infame, ¿no? De fraude, de contubernio en las clases políticas, y se va a producir un hecho trascendental para la vida del país en este periodo, que es la constitución de la CGT, ¿no? Dos fracciones, una comunista, una anarquista, otra sindicalista, se unen, la FORA y la USA, y conforman la CGT para 1930, hecho muy trascendental para la vida de nuestro país. Por más que no duró mucho la unidad, para variar, no nos mantuvimos unidos, hubo distintas idas y vueltas, y hubo fraccionamientos de esa CGT inicial en el 32 y después más adelante también. Marcó un hito porque implicaba crear una confederación que nucleara a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Un hecho muy trascendental en este periodo. Y ya entrando al 43 nos encontramos con el golpe de estos oficiales unidos, de estos oficiales nacionalistas que venían a poner fin al régimen fraudulento, y también una nueva mirada con respecto al sindicalismo. En principio no había sido una mirada popular, la primera línea del nacionalismo católico, que es la que hegemoniza el GO, no tiene una mirada muy condescendiente, tiene una mirada más nacional, pero no tan popular. Y por ejemplo, se produce la creación de un estatuto que organizaba los sindicatos, pero de un corte bastante, si se quiere, fascistoide, ¿no? O sea, organizaba desde arriba, prohibía la participación política,
solamente eran reconocidos los gremios organizados desde el Estado. Así que nos encontramos con una matriz, en principio, en esta primera instancia, también como con poca muñeca para el sindicalismo, digamos, ¿no? Muchas intervenciones de sindicatos, de la Unión Ferroviaria, el encarcelamiento de un dirigente que va a ser muy importante después, que es José Peter, del gremio de la carne. Lo va a meter en cana, de tendencia comunista, lo va a meter en cana y lo va a llevar a la cárcel de Neuquén. Que esto va a producir una oleada de huelgas muy importante dentro del movimiento sindical. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Me quieren consultar algo? ¿Vamos bien? Bueno, el encarcelamiento de este dirigente va a producir una oleada de huelgas que va a ser también un poco el nacimiento de un dirigente que ya estaba dentro del GOU, que era una figura muy relevante dentro de los oficiales unidos, que en ese momento era ministro de guerra. Iba a tomar rienda de este conflicto sindical y se va a contactar con las cabezas que estaban organizando la huelga y los va a escuchar. Este ministro era Perón, era el general Perón. En ese momento no era general, sino que era coronel. Se hace cargo de este movimiento, lo manda a traer a Peter de Neuquén y les otorga todos los beneficios que estaban pidiendo, los reclamos de aumentos salariales, de cumplir con la reglamentación laboral. Los escucha y los empieza a escuchar, y esto va a ser el inicio de un momento muy virtuoso para la clase trabajadora argentina, que es el vínculo entre un Estado que escucha, que responde y que se alía al movimiento sindical. Hay algunos dirigentes que son la pieza de este primer momento de alianza entre Perón y los sindicatos, que después van a pasar a ocupar lugares dentro de la estructura estatal una vez que triunfe la revolución peronista. Y van a ser Borlenghi, del gremio de comercio, y Bramuglia, un abogado de la Unión Ferroviaria. Así que ya al mando de la Secretaría de Trabajo y Previsión se va a pasar algo inédito hasta ese entonces en la Argentina, que era la legislación obrera, los obreros entrando a negociar con el general Perón y también con Mercante, que estaba interviniendo el gremio de ferroviarios, que después va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un momento muy virtuoso para la clase trabajadora, que es por primera vez el Estatuto del Peón Rural, vacaciones, indemnizaciones, convenios colectivos de trabajo, ley de asociaciones profesionales, que va a ser el corazón de lo que es nuestra organización sindical. La ley de asociaciones profesionales de 1945 es el corazón del modelo sindical argentino. Es el que promueve la unidad por sobre la diversidad, ¿no? Nosotros sabemos que el gremio mayoritario es el que tiene personerías gremiales, y es el único que tiene la capacidad de firmar convenios colectivos, de negociar colectivamente. Y esta ley es lo que lo promueve, ¿no? La unidad no prohíbe a nadie la creación de un sindicato, pero sí exige mayoría para la representación. Ese es el corazón de nuestro modelo sindical, y aquí lo encontramos. Bueno, se me seca la garganta. Es muy importante esto del modelo sindical porque por izquierda y por derecha siempre es atacado. Por un lado lo acusan de fascista,
por tratar de ser un modelo basado en el unicato, y por el otro lado se lo acusa de que inhibe los radicales en el propio Brad, en el propio embajador norteamericano que vino directamente a desplazar a Perón, en parte del golpe interno dentro de las Fuerzas Armadas, al comando del general Ábalos, que va a ser quien dentro de la fuerza le dé el golpe de suerte a Perón para quitarlo, una vez que se produzcan las protestas y los movimientos potentes para desplazarlo, porque ya no gustaba para nada esto de esta estructura y este vínculo que tenía con los trabajadores el general Perón. Entonces, este general Ábalos, que encabeza la destitución de Perón, lo obliga a renunciar a Perón dentro del esquema del GO, va a ser el que empuje a las masas argentinas a la historia para no irse nunca más. El general Perón tiene que renunciar el 8 de octubre. Se producen enseguida movimientos, muchos ruidos dentro del mundo sindical para pedir su retorno. Ya para el día 15 tenemos movimientos huelguísticos, todos los hechos que desencadenan en el 17 de octubre empiezan en una huelga en Tucumán de la FOTIA. La FOTIA es la primera en ponerse en pie de guerra para el retorno de Perón. Siguen en Rosario, en Buenos Aires, la CGT ya unificada, porque la unificación de la CGT es previa al gobierno peronista, es una instancia previa. La CGT llama al confederal y decreta el paro para el 18 de octubre del 45, pero ya a partir de la noche del 16 ya empiezan las movilizaciones para dirigirse al centro de la ciudad de Buenos Aires a exigir el retorno del general Perón, que estaba preso. Además, una vez que lo obligan a renunciar, lo llevan preso a Martín García. Así que ya el mismo 17 de octubre tenemos desde temprano las movilizaciones que terminan con este hecho fundamental para la historia del movimiento obrero argentino, que es las masas entrando a la historia de una manera multitudinaria, con acompañamiento de los dirigentes sindicales, de alguna manera con el puntal de los dirigentes sindicales, pero también con mucha conciencia de quién estaba representando sus intereses en aquel entonces, que era el gobierno del general, el gobierno dentro de la Secretaría del general Perón. Así que ya cuando triunfan en las elecciones del 24 de febrero del 46, se va a iniciar una etapa gloriosa para los trabajadores y las trabajadoras argentinas, un proceso de dignificación enorme y también de cogobierno con el general Perón a la cabeza, ¿no? Siempre se habló de manipulaciones, siempre se habló de frenos a la revolución. Sin embargo, nunca en la historia argentina los trabajadores obtuvimos los logros y obtuvimos los lugares de decisión que nos dio el gobierno peronista. Yo les quiero contar un poco, los tengo acá anotados para no olvidarme ninguno, de lo que significa para el sindicalismo argentino el gobierno de Perón. Bueno, tenemos en principio una gran ocupación de sindicalistas dentro de la estructura burocrática del Estado, ¿no? Algunas estimaciones marcan que alrededor de 3.000 sindicalistas ocuparon lugares de decisión dentro del gobierno peronista. Los compañeros que ya habíamos mencionado antes, Borlenghi y Bramuglia, ocuparon el Ministerio de Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores respectivamente. Con la experiencia de Relaciones Exteriores después la vamos a mencionar mejor porque es muy interesante.
Un bancario, Unamuno, va a ir a la presidencia del Banco Hipotecario. José Gago, intendente de la Ciudad de Buenos Aires, un sindicalista. O sea, la Ciudad de Buenos Aires no siempre votó a Lelita Carrió, también tuvo un sindicalista gobernando. El secretario general de la CGT participaba de todas las reuniones de gabinete. En cada ministerio funcionaba una comisión con representantes de la CGT y cada ministro tenía que sentarse a conversar las medidas que iba a tomar con la comisión dentro de la CGT. Había dirigentes obreros en todos los organismos estatales y en todas las empresas nacionalizadas. El secretario general se reunía cada mañana con el presidente de la Nación. Acá entramos en lo que es la experiencia de los agregados obreros en las embajadas. Ustedes saben que el sector de relaciones exteriores suele ser un sector muy aristocrático, muy de cuna. El proyecto de Perón y Bramuglia era tener agregados obreros en todas las embajadas que tenían la obligación de llevar la visión peronista al resto del mundo y también de vincularse con otras estructuras obreras de todos los países. Incluso tenemos un prófugo de la Revolución Comunista cuando se abre la embajada en Moscú, un tal Conde Magdalena, un dirigente del gremio de panaderos, que por rescatar, por salvarle la vida a uno que se oponía, lo terminaron rajando y lo terminaron devolviendo a la Argentina. Pero esta experiencia es muy interesante porque marca la visión peronista de no dejar castas gubernamentales, sino de modificar profundamente lo que era la estructura social de la Argentina, ¿no? De poner a los obreros en todas las capas, a capacitarse en las escuelas sindicales, en las escuelas de oficios, incluso hasta a la Universidad Obrera, por supuesto la supresión de aranceles para que los hijos de los obreros fueran a la universidad. Es una experiencia realmente muy profunda en lo que significa la composición de lo que es el Estado argentino hasta ese momento. Y a veces pasa desapercibido estas cuestiones porque, como decía antes, se suele ver como una cuestión de manipulación o de subordinación de Perón con respecto a esto, lecturas académicas, no lecturas de los trabajadores, las lecturas académicas que hablan de manipulaciones, que hablan de cooptaciones, de comprar, de visiones únicas. Y realmente cuando uno va a la fuente y ve quiénes estaban ejecutando la política peronista, ve a los mismos trabajadores, ¿no? Hay un componente esencial en la simbiosis entre quien lideraba ese proyecto y quien lo ejecutaba en cada una de sus políticas públicas, ¿no? Y hay otro dato muy interesante, que es que esto no anuló la conflictividad, esta participación tan profunda del movimiento obrero no anuló la conflictividad de los trabajadores. Hubieron movimientos huelguísticos en los ferroviarios, en los portuarios, hubo varias cuestiones sindicatos que entendieron que tenían que tomar la huelga para llevar adelante algunas reivindicaciones. Sin embargo, esta conflictividad no supuso en ningún momento ruptura, eran tensiones lógicas del momento. Y el Estado también lo entendió así. Incluso en momentos en donde tuvo que ponerse firme, siguió interviniendo a favor de los trabajadores. Entonces, tampoco es que la unidad anuló el conflicto, y el conflicto estaba entendido en los marcos lógicos de las tensiones políticas del momento. Así que es muy importante pensar esta filosofía que desarrolló el peronismo con respecto a lo que significaba el sindicato. Ya no era un eje como había sido en otros momentos de oposición clasista, ni tampoco de subordinación totalitaria, sino
que eran estructuras que iban en paralelo. El Estado promocionaba y el sindicato garantizaba. Los pilares de la comunidad organizada están en esta concepción. Por eso los sindicalistas, los gremios, los sindicatos, las centrales, tenemos un vasto desarrollo de lo que es nuestras estructuras de servicios de salud, de servicios sociales, de vacaciones. Esto está en la comunidad organizada, en estos inicios de la comunidad organizada de Perón. Nunca nos fuimos entendidos como solamente una contraparte para negociar salario, para discutir cuestiones vinculadas al mundo laboral, sino que éramos también los que garantizábamos derechos constitucionales, éramos los que ejercíamos de alguna manera, garantizábamos en territorio las vacaciones, por ejemplo, de los trabajadores. Esta idea de conquistar ciudades aristocráticas como hasta ese momento habían sido Mar del Plata, o venir acá a las sierras de Córdoba, son ideas de este momento, que en primera instancia lo hace Perón desde el Estado, pero que de a poco los sindicatos fuimos obteniendo también este rol de garantizar las vacaciones, de garantizar derechos. Porque somos entendidos no solamente como una estructura para discutir salarios, sino que somos los que garantizamos transversalmente los derechos constitucionales que estaban promovidos desde el Estado. Bueno, me apuro un poquito porque ya es un poco tarde. Me emocioné con Perón, para variar. Pero bueno, el momento que continúa, un poco lo conocemos, el de la resistencia peronista, esta resistencia que fue con el derrocamiento de Perón, tiran bombas, derrocan, intentan borrar de la memoria social, de las políticas públicas, lo que era toda la estructura y todo el andamiaje peronista. Sin embargo, no van a poder ni siquiera gobernar, a pesar de golpes de Estado, gobiernos semilegales, como los de Frondizi, como los de Ilia. La etapa de la resistencia peronista es una etapa muy heroica para el pueblo, porque si bien emanan dirigentes sindicales de aquella época, del primer peronismo, como Armando Cao, como Sebastián Borro, también surgen nuevos como Avelino Fernández, como José Ignacio Rucci. Son dirigentes que se amasan en este primer momento de sabotaje, de huelga, de pelea cuerpo a cuerpo contra por ejemplo, la Libertadora y la Fusiladora, que se cobró la vida de muchos civiles y de militares, como el patriota de Juan José Valle. Un momento de mucha represión de nuevo, y de quita de conquistas y derechos sociales, con momentos heroicos como la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en el barrio de Mataderos, o como la huelga bancaria. Los bancarios también tuvieron movimientos huelguísticos muy importantes en el 59, hasta el retorno de Perón y la breve primavera camporista, que intentamos restablecer nuevamente las bases, pero bueno, ya la Argentina era otra, ya el mundo era otra, ya estaban mirando hacia el Plan Cóndor los países latinoamericanos, y terminamos con el golpe de Estado. Tras la muerte de Perón, terminamos con un golpe genocida del 76 que vino a desmantelar no solamente la estructura que ya venían queriendo desmantelar peronistas, sino toda la estructura industrial de este país, para pasar a un modelo financiero que todavía tenemos a cuestas, todavía cargamos con este periodo de sangre, marcado a sangre y fuego en la memoria de los argentinos.
Bueno, como ustedes saben, la dictadura atacó principalmente a la clase trabajadora argentina. Se desaparecieron y torturaron comisiones internas completas de las fábricas. Prohibieron, por supuesto, las centrales. Bueno, hasta el nucleamiento de Saúl Ubaldini, con la Comisión de los 25. La primera huelga se hace en el 79 contra la dictadura militar, o sea, casi en los años de plomo, en los primeros años de plomo. Los cerveceros, en conjunto con camioneros y con otros gremios, se le pararon de manos a la dictadura militar e iniciaron un proceso de retorno a la democracia, ¿no? Como dice acá mi compañero Federico Puccinelli, que seguramente ustedes lo conocen, el verdadero padre de la democracia es Ubaldini y no Alfonsín, como muchos dicen, como muchos radicales dicen. Así que, bueno, la democracia también ha tenido sus vaivenes con el sindicalismo, como la ley Mucci, que intentó promover Alfonsín, que atentaba contra el modelo sindical argentino, y bueno, y el menemismo con todo lo malo que hizo el menemismo. ¿Cómo empezar, no? El modelo desindustrializador, la ley de flexibilización laboral, y también, por qué no decirlo, el agache de muchos compañeros que se sometieron a ese modelo que proponía el neoliberalismo, el plan de las multinacionales que ejecutó el gobierno menemista. Por eso yo quería terminar con algunos debates que podemos después retomar en comisiones, con algunos desafíos que tenemos como trabajadores de acá en adelante. Y el primero de esos es entender, o por lo menos plantear, cuál va a ser nuestro rol como trabajadores en un eventual gobierno nacional y popular de acá en adelante, ¿no? Nosotros vimos que el peronismo histórico nos dio un rol fundamental, que no fue solamente el de estar adentro de nuestro sindicato, sino salir a plantear una visión al pueblo argentino, y eso lo hicimos en cada momento que nos tocó defender después de la caída de Perón. Los documentos que se redactan en La Falda, en Huerta Grande, en la CGT de los argentinos, con el programa del 1 de mayo, los 26 puntos de Saúl Ubaldini, son todas propuestas del movimiento obrero de gobierno, ¿no? Entonces está bueno que nosotros los conozcamos, los sepamos y le planteemos al pueblo argentino cuál tiene que ser nuestro rol y cuál es nuestra visión de país. No significa solamente hablar de quién ocupa tal o cual cargo, implica que nuestra visión como trabajadores que sea parte de un gobierno nacional y popular. Tenemos que plantear y discutir cuál va a ser nuestro rol y cómo tiene que escucharse nuestra voz en ese eventual gobierno, que venga, por supuesto, a sacar a la lacra que hoy gobierna. No se le puede llamar de otra manera. Realmente los retrocesos que hemos tenido en estos años han sido abismales, y es menester, por el bien nuestro como trabajadores y por el bien de nuestro país, plantearle una solución, una alternativa electoral a esto que hoy nos toca pasar. Eso como primer debate, ¿no? ¿Cuál es el rol del movimiento de trabajadores y trabajadoras en un eventual gobierno nacional y popular? El segundo es la defensa. Tenemos la obligación de defender el modelo sindical argentino. Nuestro modelo sindical, que está siendo atacado y que cada tanto sigue siendo atacado, es el pilar de lo que hoy nosotros tenemos, uno de los movimientos de trabajadores más potentes del mundo, con más fuerza del mundo, a pesar de todo lo que hemos pasado, y esto está basado en este modelo sindical inspirado en la comunidad organizada y en la tercera posición peronista. Y creo que tenemos la obligación de defenderlo porque ha sido la piedra angular de nuestra fuerza. Entonces, tenemos la obligación y el desafío, más que el debate, el desafío de cuidarlo y protegerlo.
Y por último, como no docentes también hemos librado muchas batallas al interior de la universidad, que sabemos que en muchos momentos de la historia ha estado de espaldas al pueblo argentino y ha tenido una visión muy elitista. Nosotros como trabajadores no docentes hemos librado muchas batallas y ya lo habían comentado los compañeros anteriormente. Así que tenemos la obligación como trabajadores y trabajadoras no docentes defender el legado del compañero Nelson Farina y de la generación del compañero Nelson Farina, garantizando la unidad, reforzando nuestra identidad, que es la que nos ha dado la unidad y la fortaleza, y por último, la defensa irrestricta de nuestro convenio colectivo de trabajo. Así que con esto termino, les agradezco mucho la atención.